Marzo de 2025. En lo profundo de los campos del rancho de Jalisco, voluntarios revisan montones de ropa rota bajo el sol abrasador. Entonces algo los detiene en seco. Una camisa manchada de sangre, un llavero y la escalofriante prueba del nuevo cementerio de reclutamiento forzado de México. Desde centros de llamada falsos, hasta traumas escalofriantes, estas son las maneras en que los cárteles mexicanos convierten anuncios de empleo falsos en trampas mortales. Número 3. Empleos de centro de llamadas falsos para estafas. 20 de mayo de 2023. 8 jóvenes trabajadores en México desaparecen sin dejar rastro tras intentar dejar sus trabajos en lo que parecía un centro de llamadas normal. Días después, los peores temores de su familia se hacen realidad cuando se descubren cerca de Guadalajara decenas de bolsas de plástico llenas de restos humanos, lo que confirma la cruda realidad sobre estas supuestas oportunidades de empleo. Las víctimas son en su mayoría menores de 30 años, atraídos por la promesa de un trabajo estable en un país donde los centros de llamadas son una fuente frecuente de empleo, especialmente para jóvenes o migrantes que aprendieron inglés en Estados Unidos pero regresaron a México. Sus familias creían que habían encontrado trabajos legítimos, pero la realidad era mucho más sombría. El centro de llamadas era operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, el grupo criminal más violento de México. El CJNG ha evolucionado mucho más allá de sus raíces en el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Se han expandido hacia delitos financieros sofisticados, operando centros de llamadas que se dirigen a estadounidenses y canadienses con elaboradas estafas de tiempo compartido. Se contacta a las víctimas, a menudo personas mayores, con ofertas supuestamente lucrativas para comprar sus tiempos compartidos en México. ¿La trampa? Deben pagar impuestos o tasas por adelantado. Una vez enviado el dinero, el trato se desvanece, dejando a la víctima sin miles de dólares, a veces los ahorros de toda una vida. Tan solo en 2022, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió más de 600 denuncias de fraude relacionado con tiempo compartido en México, con pérdidas totales de casi 40 millones de dólares. Las estafas se elaboran meticulosamente, con contratos falsos y documentos de apariencia oficial de la autoridad tributaria mexicana. El profesionalismo de estas operaciones facilita caer en su trampa, especialmente bajo la presión de hábiles estafadores angloparlantes. Para quienes trabajan en estos centros de llamadas, consciente o inconscientemente, lo que está en juego es la vida o el fallecimiento. Un funcionario estadounidense, que habló de forma anónima, afirmó que los trabajadores asesinados probablemente intentaron renunciar, lo que llevó al cártel a dar un ejemplo. La mejor suposición es que estos jóvenes habían decidido dejar el negocio. El funcionario explicó, parece que esto ya ha sucedido antes. La reputación del CJNG de tratar despiadadamente a cualquiera que se considere traidor o renegado es bien conocida. Una vez dentro, la única salida suele ser el fallecimiento o la cárcel. Los trabajos en centros de llamadas parecen legítimos a primera vista, atrayendo a personas desesperadas que buscan trabajo en zonas con pocas buenas opciones. Pero una vez dentro, los trabajadores se convierten en participantes involuntarios de fraudes internacionales. Si intentan escapar, las consecuencias son graves, a veces fatales. El cártel usa estos horrendos asesinatos como advertencia para quienes consideran escapar. El impacto va más allá de las víctimas individuales. Grupos como Oramora LXS estiman que hay alrededor de 15,000 personas desaparecidas tan solo en Jalisco, de las noviembre de 2000 que hay en todo el país. Muchas familias se encuentran buscando a sus seres queridos desaparecidos tras aceptar trabajos aparentemente normales. Se han formado equipos de búsqueda voluntarios, llamados colectivos, para buscar fosas comunes, y a menudo encuentran evidencia de la violencia de los cárteles en vertederos remotos. Esta letal operación de estafa es solo un aspecto de la evolución del CJNG hacia una organización criminal diversificada. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a socios del CJNG que realizan operaciones similares en destinos turísticos como Puerto Vallarta. Estas estafas en centros de llamadas proporcionan un flujo constante de ingresos, apoyando las actividades delictivas más amplias del cártel, a la vez que explotan a las poblaciones vulnerables en ambos lados de la frontera. Pero la sofisticación de estas estafas dificulta su combate. Ryan Dane, agente inmobiliario de Puerto Vallarta, describió cómo su firma interceptó a 2 posibles víctimas antes de que perdieran dinero. Tienen contratos. Tienen documentos que parecen oficiales. Sería muy fácil caer en la trampa de pagarles, explicó Dane. ¿La principal señal de alerta?
Cualquier empresa que solicite dinero por adelantado para facilitar una venta es una señal de alerta. A medida que el CJNG continúa expandiendo su cartera de empresas criminales, estas estafas mortales en centros de llamadas representan una nueva frontera en las operaciones de los cárteles. Ya no se trata solo de vender drogas. Venden falsas esperanzas, manipulan a los vulnerables y eliminan a cualquiera que amenace sus ganancias. El mensaje es claro: en este negocio no hay salidas seguras. Ahora, nuestro próximo caso revela cómo los cárteles mexicanos utilizan anuncios de trabajo aparentemente legítimos para atraer a sus rivales. Número 2. Ofertas de trabajo falsas para atraer y dejar sin vida a rivales. 11 de agosto de 2023. 5 amigos de la infancia de Lagos de Moreno, México. Jaime Adolfo Martínez Miranda, 21 años. Dante Cedillo Hernández, Diego Alberto Lara Santoyo, Roberto Almeda Cuellar y Uriel Galván González, de 19 años, recibió una oferta de trabajo prometedora. Nunca imaginaron que se convertiría en una trampa mortal. Estos jóvenes habían crecido juntos, compartiendo sueños de una vida mejor. Como miles en todo México, buscaban trabajo honesto en un país donde los buenos empleos escasean y la violencia acecha constantemente. La oferta de trabajo prometía un salario estable, seguridad y una salida a la pobreza. Pero la búsqueda desesperada de oportunidades los llevaría directamente a manos de un cártel despiadado. Cárteles como CJNG han perfeccionado un siniestro método de reclutamiento: anuncios de empleo falsos. Se dirigen a personas que buscan trabajo como guardias de seguridad o conductores, atrayéndolas con promesas de buenos salarios. Pero cuando llegan los solicitantes, se enfrentan a una decisión brutal: unirse al cártel como sicario o enfrentar consecuencias terribles. Algunos son intimidados con amenazas a sus familias. Otros son obligados a ingresar a campos de entrenamiento bajo vigilancia constante. A los 5 amigos les dijeron que podrían ganar dinero estable trabajando para el cártel. Pero cuando se negaron a convertirse en asesinos, comenzó su pesadilla. El cártel les ordenó golpearse, apuñalarse e incluso decapitarse entre sí. Al resistirse, sus captores grabaron su tortura y ejecución, difundiendo las espantosas imágenes en redes sociales como advertencia. Pero este no fue un caso aislado. En marzo de 2025, investigadores descubrieron un campo de exterminio y trabajos forzados dirigido por CJNG en Rancho Izaguirre, Tochitlán, Jalisco. El sitio contenía restos humanos, cursos de capacitación y evidencia de reclutamiento forzado sistemático. Los sobrevivientes denunciaron haber sido secuestrados o engañados con ofertas de trabajo falsas, y luego obligados a someterse a brutales entrenamientos con amenazas contra sus familias si se negaban a cooperar. Las tácticas de CJNG son sofisticadas y aterradoras. Utilizan empresas de seguridad falsas, ofreciendo empleos con altos salarios y a veces, dirigiéndose específicamente a personas con experiencia policial o militar. Algunos solicitantes son recogidos en estaciones de autobuses, solo para darse cuenta demasiado tarde de que están siendo secuestrados. La amenaza a sus familiares siempre está presente, lo que les impide controlar a los nuevos reclutas. En 2016, las autoridades descubrieron una empresa fachada de CJNG llamada Segmex. Haciéndose pasar por una importante empresa de seguridad privada en Jalisco, ofrecía trabajos por 3,000 pesos semanales, unos $149. Pero era solo una artimaña para reclutar a gente desesperada para servir al cártel. Algunos que se resistieron desaparecieron para siempre. Un sobreviviente describió haber aceptado un trabajo como guardia de seguridad en Villahermosa por 3,500 pesos semanales. Lo recogieron en una terminal de autobuses con otras 19 personas. Solo en el camino se dieron cuenta de que sus captores eran reclutadores de CJNG. La magnitud de este problema es alarmante. Más de 110,000 personas están oficialmente desaparecidas en México. Tan solo en Jalisco, 11,788 personas siguen desaparecidas. Entre diciembre de 2018 y febrero de 2025, las autoridades encontraron 186 fosas clandestinas que contenían al menos 2 de sus propios cuerpos. Los métodos del cártel evolucionan constantemente. Ahora utilizan las redes sociales y los anuncios en línea para reclutar. Algunas víctimas se ven obligadas a trabajar como ejecutores de bajo nivel. Otras son entrenadas para roles más violentos. Todas enfrentan el mismo ultimátum: unirse o morir. En 2024,
30 jóvenes desaparecieron tras asistir a entrevistas de trabajo falsas en San Pedro Tlacopaque, Jalisco. El patrón se repite en todo el país, especialmente en estados como Michoacán y Guerrero. Pero algunos se resisten. Los 5 amigos de Lagos de Moreno se niegan a convertirse en asesinos. Su negativa les costó la vida. Pero su historia expuso las tácticas del cártel al mundo. Grupos civiles como Buscadores de Guerrero ahora buscan a seres queridos desaparecidos. A menudo, al encontrar fosas comunes y campos de entrenamiento, las autoridades no los encontraron. Su trabajo ha descubierto docenas de campamentos de reclutamiento en todo Jalisco. La respuesta federal ha sido lenta y, a menudo, ineficaz. Muchos casos quedan sin resolver y pocos perpetradores se enfrentan a la justicia. Algunos sobrevivientes testifican contra sus captores, pero el temor por la seguridad de sus familias impide que muchos digan nada. La red de reclutamiento de CJNG se extiende por todo México, utilizando el miedo y el engaño para engrosar sus filas. Pero cada campamento expuesto, cada testimonio de un sobreviviente, socava su poder. La lucha continúa, una historia a la vez. Estos campos de reclutamiento forzado representan la oscura evolución de la violencia de los cárteles en México. Ya no se trata solo de negocios. Se trata de construir ejércitos por cualquier medio necesario. Los anuncios de empleo falsos son trampas mortales que se aprovechan de los más vulnerables. Pero exponer estas tácticas es el primer paso para contraatacar. Cada víctima rescatada, cada campamento descubierto, trae esperanza de que se pueda romper el ciclo de reclutamiento. La lucha continúa, pero el mundo observa, y la verdad no se silenciará. Nuestro próximo caso revela cómo se utilizan estos anuncios de empleo falsos para atraer a personas a ranchos remotos para recibir entrenamiento militar como reclutas. Número 1. Anuncios de empleo falso para reclutamiento forzoso en ranchos de entrenamiento. Marzo de 2025. Un grupo de la sociedad civil revisa cientos de prendas de vestir desechadas en el infame rancho Izaguirre, en Jalisco. Entre las pilas, un llavero roto y una camiseta manchada de sangre emergen, evidencia inquietante de la última trampa mortal de reclutamiento forzado en México. El cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Rubén El Mencho Ceguera Cervantes, se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Con presencia en más de 21 estados de la República Mexicana y operaciones en 100 países, su expansión se basa en gran medida en el reclutamiento forzado mediante anuncios de empleo falsos. Su maquinaria de reclutamiento, dirigida principalmente a jóvenes pobres y vulnerables de todo el país, opera a través de 3 vías. Algunos se unen voluntariamente, atraídos por promesas de dinero fácil y poder. Otros son exmilitares o policías, que aportan una valiosa experiencia táctica para liderar escuadrones. Pero el método más insidioso se dirige a los desesperados, a quienes simplemente buscan un trabajo honesto. En los últimos años, el cártel creó más de 60 páginas falsas en redes sociales que anunciaban empleos de seguridad bien remunerados con salarios semanales de $600, muy por encima del promedio local. Los anuncios ofrecían comida y alojamiento, y a menudo incluían apodos del cártel Jalisco Nueva Generación, combinando oportunidades legítimas con un trasfondo ominoso. Víctimas como Robert Reyes, de 16 años, quien abandonó la preparatoria para comprarse una motocicleta, respondieron a lo que parecía un simple trabajo de pintura de casas. Otros, como Fermín Hernández, un padre de 33 años de Tala, respondieron a las solicitudes de puestos de seguridad. En cambio, ambos fueron secuestrados y llevados a campos de entrenamiento del cártel como el Rancho Izaguirre, donde la línea entre recluta y cautivo se desvaneció rápidamente. En estos campos, los recién llegados reciben un mes de entrenamiento con armas y acondicionamiento físico en condiciones brutales. Quienes se resisten o intentan escapar se enfrentan a brutales palizas, tortura y, a menudo, el fallecimiento. El cártel impone una obediencia absoluta mediante el terror, convirtiendo a los ciudadanos comunes en soldados renuentes. Las tácticas del cártel han agravado la crisis de personas desaparecidas en México, con más de 120,000 personas actualmente desaparecidas. Tan solo el estado de Jalisco representa aproximadamente el 12% del total de estas desapariciones reportadas, siendo la mayoría de las víctimas hombres jóvenes que desaparecieron después de haber respondido a ofertas de trabajo que encontraron en línea o después de haber asistido a entrevistas laborales en la ciudad de Guadalajara, que es la capital del estado. Familias destrozadas como la de Ruby Cruz continúan buscando respuestas de manera desesperada,
frecuentemente logrando identificar a sus seres queridos desaparecidos únicamente a través de objetos personales que han sido recuperados en los campos de exterminio operados por los cárteles. Durante el año 2024, al menos 30 jóvenes desaparecieron tras haber asistido a lo que ellos creían firmemente que eran entrevistas de trabajo completamente legítimas y auténticas. El gobierno mexicano ha respondido contraatacando de manera contundente, procediendo a desmantelar docenas de páginas web y plataformas de reclutamiento fraudulentas, además de arrestar a reclutadores clave y operadores importantes del cártel, entre ellos José Gregorio Lastra. El secretario de Seguridad del gobierno, Omar García Harfuch, reveló públicamente el testimonio detallado proporcionado por un reclutador que fue arrestado, testimonio que confirma de manera inequívoca el uso sistemático y deliberado por parte del cártel de ofertas de trabajo completamente falsas con el propósito específico de atraer y engañar a víctimas inocentes. A pesar de todos estos importantes esfuerzos realizados por las autoridades, el alcance operativo del cártel continúa creciendo de manera preocupante, impulsado principalmente por plataformas de redes sociales populares como TikTok, donde todavía circulan activamente ofertas de trabajo engañosas que hacen promesas atractivas de comida gratuita y alojamiento incluido. La sofisticada maquinaria de reclutamiento forzoso utilizada por el cártel se adapta con una rapidez alarmante, buscando constantemente y siempre nuevas formas innovadoras de atacar y explotar a los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad mexicana. El descubrimiento del rancho Izaguirre marcó un punto de inflexión definitivo y crucial en esta crisis. Múltiples fosas comunes llenas de restos óseos humanos, cientos de objetos personales recuperados pertenecientes a las víctimas, y testimonios escalofriantes de sobrevivientes traumatizados expusieron al público el verdadero horror y la magnitud de las operaciones de reclutamiento forzoso llevadas a cabo por el cártel. Diversos grupos de la sociedad civil organizada y familias que están en duelo exigieron medidas concretas y efectivas, obligando finalmente a las autoridades gubernamentales a afrontar de manera directa la verdadera magnitud y gravedad del problema del reclutamiento forzoso. A medida que continúan evolucionando y transformándose las tácticas de reclutamiento forzoso empleadas por el cártel, de manera paralela también evoluciona y se intensifica la lucha coordinada contra ellas.